Hola, muy buenas tardes o muy buenos días. En este día venimos a exponer sobre nuestro proyecto de estadística general con el grupo conformado por Franklin Daniel Cordero Martínez, Jesús Brusón, Andrés Alejandro Eslava León y quien les habla, Edwin Javier Córdoba Vanegas. En este caso, nuestro proyecto va titulado Estudio analítico mediante la estadística descriptiva como método de estudio para diferenciar el nivel de contagio de COVID-19 entre el periodo de reapertura y la cuarentena obligatoria, haciendo énfasis en las tasas de mortalidad. Bien, el planteamiento del problema. Es bien cierto que en este año ha sido bastante difícil para la sociedad colombiana, ya que por la llegada del conocido COVID-19, todos los sectores económicos tuvieron que cerrar de forma indefinida, llevando esto a la quiebra de muchos negocios y a problemas sociales que afectaron la integridad. Sin embargo, se pudo notar altos niveles de contagio desde sus primeros indicios. Aunque la tasa de mortalidad no fue alta en sus inicios, la curva de contagio y la línea de mortalidad se volvieron proporcionales a su crecimiento. Como medidas preventivas, se planteó por parte del gobierno nacional una cuarentena obligatoria desde inicios del año para disminuir las posibilidades del contagio. Pasando unos cuantos meses, se realizaron una reapertura corta para incentivar y subir las líneas de la economía y disminuir los problemas sociales que se dieron a los largos periodos del tiempo. Sin embargo, ¿qué tan eficiente pudo haber sido la reapertura gradual y o total en el estado del COVID-19? Por ello, se quiere concluir por medio de un análisis y estudio sobre si estas medidas fueron las más acertadas, dando una mirada entre las tasas de contagio y las tasas de mortalidad, realizando un diferente diagrama, tabulación, con el fin de realizar un comparativo. Nuestro objetivo general se basa en evaluar la tasa y el crecimiento del contagio en Colombia durante el proceso de cuarentena obligatoria y la reapertura gradual, así como la tasa de mortalidad que ha tenido Colombia, por la misma causa mediante datos públicos lanzados por el gobierno colombiano con el fin de conocer las diferencias entre los niveles de contagio y la mortalidad. Nuestros objetivos específicos se basan, primero, realizar la investigación y la toma de datos en bases de datos públicos por el gobierno nacional, los valores de contagio y mortalidad en Colombia. Segundo, crear tablas comparativas entre el contagio durante la cuarentena obligatoria y la reapertura gradual en Colombia. Tercero, construir mediante la estadística descriptiva conclusiones referentes a la tasa de mortalidad y contagio en Colombia. Y cuarto, plantear conclusiones de estudios según lo analizado, exponiendo sobre las relaciones entre los niveles de contagios y la tasa de mortalidad. Buenas, mi nombre es Franklin Cordero y realizaré el análisis de infectados de COVID-19 durante la cuarentena. Entonces, para esta primera parte se realizó mediante la toma de datos exactos publicados por el Gobierno Nacional colombiano. Se hizo un detallado análisis de los valores arrojados referentes a los infectados de COVID-19 mediante los periodos de tiempo comprendidos en 33 días. Pasaré al Excel para realizar una mejor visualización. Entonces, en este primer gráfico podemos encontrar la tabulación correspondiente referente a los casos dispuestos de COVID durante la cuarentena, desde su fecha de inicio, que fue el 25 de marzo del 2020, hasta su fecha de fin, que fue el 26 de abril del 2020, comprendiendo una línea de tiempo de 33 días, con una población máxima de contagios en ese tiempo de 5.002 personas. Dando también un análisis de grosso modo, se encuentra bastante fluctuación de día a día sin necesidad de un patrón común, mostrando un auge del 24 de abril del 2020 con un total de casos de 320 contagios. Siguiente, haré uso de la estadística descriptiva para el análisis de contagios. De mencionados anteriormente, pues ya se tienen los datos consultados y tomados por parte de plataformas del gobierno, mencionando datos estadísticos con frecuencias de 33 días consultados por las entidades prestadas en atención de contagios. Entonces, regresándome al Excel, en esta tabla se puede observar diferentes puntos clave. El primero de ellos es que se tiene una media de 150 contagios por día. Durante los 33 días transcurridos podemos observar que una frecuencia relativa porcentual del 15% entre los intervalos de 80 a 100 personas contagiadas, que se dio entre 5 días. Tomando también en cuenta que existen 1.7 camas por 1000 habitantes, es decir, que existen en promedio un total de 5.359 camas para atención en UCIs. Entonces, si miramos nuevamente las primeras tablas, podemos observar que los casos totales durante la cuarentena obligatoria son de 5.002 personas infectadas durante el periodo de 33 días.
Si ignoramos las políticas y normas para atender a una persona con contagio en una UCI, podemos observar que ya se ocuparían alrededor de un 93% de las camas. Aunque se soporta este número, es una cifra alarmante para tan solo un periodo de tiempo corto. En esta otra gráfica se puede visualizar la muestra de contagios, el cual, teniendo en cuenta los primeros análisis sobre la tabulación de datos con la estadística descriptiva, podemos ver en la gráfica la curva de contagio durante el periodo de 33 días, donde muestra fluctuaciones en sus inicios, pero tiende a mantener su crecimiento gradual, que, soportando lo anterior, es alarmante entre la relación de camas para atender a los infectados con la tasa de contagio. Análisis de infectados por COVID-19 durante la reapertura económica. En esta segunda sección podemos encontrar una tabulación de datos de la misma plataforma nacional, donde podemos observar las fechas de inicio de una reapertura económica iniciada el 21 de abril del 2020 y finalizado el 29 de marzo del mismo año. Podemos encontrar aquí la tabulación correspondiente referente a los casos dispuestos de COVID durante la reapertura económica, comprendido en una línea de tiempo de 33 días con una población total de 21.309 personas infectadas. En esta tabla podemos encontrar dicha tabulación dando un análisis a grosso modo, donde encontramos fluctuaciones bastante grandes a comparación de la tabla anterior mencionada por nuestro compañero Franklin, mostrando una conclusión general que hubo una alza bastante grande en los casos de contagio durante la reapertura y la cuarentena obligatoria. En esa tabulación de datos, como bien ya mencionamos, que es por el gobierno nacional, encontramos que para las últimas fechas, entre el 28 y 29, se encuentran los mayores casos de contagio, comprendidos entre 1.262 y 1.322 personas infectadas. En esa sección encontraríamos básicamente una tabla de contagios de COVID-19 durante la reapertura. Podemos ver lo que es en la primera sección una fecha que está comprendida entre los 33 días que van desde el momento en que la primera cuarentena obligatoria se cierra hasta donde inicia la segunda cuarentena, y los números de contagios. De este modo podemos ver que con este gráfico observar de una mejor manera lo que es la curva de crecimiento de los contagios de COVID en Colombia. En esta tabla pues podemos ver a grosso modo un importante crecimiento de contagios durante el mismo periodo de los 33 días, teniendo en cuenta en las primeras figuras un total de 21.309 casos de contagios durante esta primera reapertura. Además de ello, se puede notar que durante un periodo de 6 días existen contagios entre 610 a 660 personas, manteniendo, a diferencia del anterior análisis, una marca de clases de 50. Ahora, según los datos realizados por el gobierno bajo el nombre de Radiografías de Oferta de Servicios de la Salud en Colombia, por Carelis Guzmán Finol en este mismo año, mencionan que durante este periodo de 33 días, por la alza masiva y descontrolada de casos de contagio, solo se disponen y se encuentran habilitadas alrededor de 0.74 camas por habitante. En ese sentido, teniendo en cuenta el dato anterior de las 5.359 camas disponibles que habló nuestro compañero Franklin, por promedio general, ignorando en este caso los pacientes que pueden recibir el tratamiento en su casa, encontramos un total de 397.630%, es decir, 297.63% más de lo que se podría atender en Colombia. Esto es nuestro primer análisis o conclusiones que nos arroja esta tabla mediante la media aproximada y diferentes cálculos de la estadística que se encuentran en el trabajo adjunto. De este primer análisis estadístico podemos notar las preocupantes cifras, y aunque es obvio que se nota una alza de contagios, ese análisis mostró la relación entre días y contagios y la capacidad del país para atender, en una forma de mostrar que si se sigue incrementando los casos de contagio, las tasas de mortalidad aumentarían, ya que son totalmente proporcionales. Las diferencias entre la reapertura y la cuarentena son visibles en la cantidad de cifras de contagiados y la capacidad del gobierno colombiano en la disposición de elementos médicos, camas y centros de salud que pueden dar soporte. Para el análisis de muertes por COVID-19 durante la reapertura se tomó una muestra de 50 días donde se ve el número de fallecidos. También tenemos una gráfica en la cual se ven los intervalos tomados desde el 1 de septiembre hasta el 21 de octubre.
Y aquí tenemos lo que son una serie de tablas en las que nos muestra el número de fallecidos por departamento y municipio, y tenemos un conteo de 6 departamentos en este caso, en el que pues hicimos un estudio y tenemos los valores desde el inicio hasta el final, teniendo en cuenta de que en el inicio ya habían una serie de fallecidos que no íbamos a tomar en cuenta, dado que pues la reapertura se vivió el 1 de septiembre, y tenemos pues el valor del estudio final, que sería el 20 de octubre. En este caso, por ejemplo, para Bogotá, tenemos que al inicio de septiembre teníamos un valor de 5.670 junto con el valor final, que serían 7.381. Para eso pues hacer el cálculo nos daría un total de 1.711, en el cual en la gráfica a la derecha pues tenemos el mismo número, en el cual nos muestra en cada uno, y tomando como resultado la suma de cada uno de ellos nos daría las muertes totales en Colombia. Aquí podemos ver cómo pues nosotros tenemos lo que es el resto de departamentos, que en este caso pues no estamos teniendo en cuenta, porque aquí podemos ver en la gráfica circular, donde pues mostramos en el porcentaje de cada uno, y pues junto con el resto, que sería el 56.9%, y por ejemplo tenemos que Bogotá tiene un 19.5%. Ahora bien, como complemento de la tabla anterior, lo que hicimos fue dividir los departamentos, pero esta vez tomando el censo, dentro del cual masculino tuvo un resultado total de fallecidos de 1.883 y femenino de 1.896. También tenemos una gráfica circular donde pues se ve promediado de los fallecidos tanto femenino como masculino. Bueno, aquí también tenemos un estudio que hicimos desde el número mayor hasta el número menor, teniendo en cuenta pues cuáles eran los datos para el estudio de hacer una tabla de frecuencias, los datos que pues tenemos aquí sin tener en cuenta lo que son días y fechas. Pues tenemos lo que es el número de fallecidos cada día. Aquí podemos ver pues la tabla que realizamos con la clase desde el valor 132 hasta el 235, en el que podemos ver cada una pues de las columnas. Para ahorita les explicaremos en qué son cada una de esas. Con el número de muertes por fechas aplicaremos la medida de vistas con los datos ocupados. Tenemos un total de datos que serían 50. Luego sacamos el número de clases. Con la fórmula nos da 6,7575, lo cual nos da más o menos 7. También sacamos el rango, que toma el dato mayor menos el dato menor, y nos da 103. Un intervalo de clase, que es el rango sobre el número de clases, el cual nos da 14,71. Y ahora tenemos lo que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, que tenemos en la medida de tendencia central la media aproximada, la mediana aproximada, la moda aproximada, el rango medio aproximado, y para las medidas de dispersión la varianza aproximada, la desviación aproximada y el coeficiente de variación junto con el rango aproximado, pues para tener cada uno de los datos que calculamos a través de lo que es la tabla, mediante lo que son cada uno de los valores que pues tenemos aquí. Muchas gracias, eso fue todo.